Dirás, yo no sé hasta cuándo, hasta hoy, la metichara cocinará. Buenos días, ¿cómo estamos todos? Ustedes y nosotros, los cocineros y cocineras del mundo. Pues estoy estupendamente porque hoy voy a hacer una receta en honor a uno de mis seguidores. Se llama Raúl Contreras, le encantan mis recetas y me ha pedido que por favor le haga unos mejillones a la marinera. Así que aquí están. ¿Cuáles son los ingredientes de estos mejillones? 1 kilo de mejillones, perejil, 3 dientes de ajo, que pueden ser 2 o 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, que son las que voy a utilizar para cocer los mejillones, media cucharada sopera de harina, media cebolla, aquí veis que son 2, pero es que son 2 cebollitas tiernas muy pequeñitas, pero bueno, equivaldrían a media cebolla, un poquito de sal, media cucharada sopera de pimentón dulce. Se podría hacer también con pimentón picante, pero yo lo voy a hacer con pimentón dulce. Aceite de oliva, que es con el que voy a sofreír los ajos y las cebollitas, medio vaso de vino, medio litro de agua, que es con el que voy a cocer los mejillones, y ya está. Estos son todos los ingredientes para hacer unos riquísimos mejillones a la marinera, que después vais a ver cómo me los como. ¡Empezamos! El paso de todo va a ser limpiar muy bien los mejillones. Yo los tengo ya limpios, como os he comentado en otro vídeo. Mirad ahí arriba, os va a salir la tarjetita de cómo limpiar bien unos mejillones, porque se le quitan las barbas, se le quitan pues todas las costritas y lo que puede tener adosado el mejillón. Entonces pues todo eso ya está bien limpio, ¿veis? La cara superior no tiene nada, la inferior y por aquí, que suelen ser las barbas, pues ya está limpio. Porque como los vamos a cocer y los vamos a utilizar enteros, pues tienen que estar súper bien limpios. Así que ya los tengo preparados. Y ahora voy a pasar a cocerlos. Entonces vamos allá. Añado aproximadamente medio litro de agua, que van a ser como unos 2 dedos de alto de la olla. Y ahora cuando el agua esté hirviendo, es cuando meto los mejillones y los tendré pues unos minutos hasta que se abran. Ya está el agua hirviendo y entonces echo los mejillones. Le añado 2 hojas de laurel. Se le podría añadir también unas bolitas de pimienta negra. Y le pongo un poquito de sal, pero poca, porque ya sabéis que los mejillones ya llevan su propia sal. Entonces le añado poca sal. Y entonces los tapamos. Y 2 o 3 minutos hasta que se abran. Los he tenido 2 minutos y los mejillones ya se han abierto. Apagamos el fuego y seguimos con la receta. Saco los mejillones y el caldo lo voy a reservar porque lo voy a utilizar colado. Ahora el caldo de los mejillones lo tamizo y lo paso por un colador súper fino, para que así no quede ningún resto que pueda quedarnos de algo de arenilla o lo que sea de los mejillones, ¿no veis? Ha quedado ahí un poquito en el fondo de la olla y aquí también en el colador, y entonces ya con eso nos aseguramos que nuestro caldo está limpísimo. Comenzamos echándole un chorrito bueno de aceite de oliva, que me encanta el aceite de oliva, y vamos a sofreír los ajos que están muy bien picaditos. Mirad, aquí los tengo muy bien picaditos, y la media cebolla igualmente muy bien picadita. Tengo el fuego medio. Le añado la cebolla.
Ya lo tengo doradito, los ajos y la cebolla los he tenido pues 4 minutos sofriéndose. Entonces ahora es el momento de añadirle la media cucharada sopera de pimentón, que allí a fuego bajo para que no se nos queme, que si no nos amarga. O sea que esto tiene que estar así a fuego muy suavecito. Y enseguida le añadimos la media cucharada sopera de harina. Removemos, mezclamos y así la harina se va dorando también. La voy a tener un par de minutos y entonces le añadiré el medio vaso de vino y el caldo de los mejillones, que tiene toda la sustancia de los mejillones. Le añadimos el vino, le subo el fuego ya se está quedando simplemente con el vino cremosito. Se evaporará el alcohol que no necesitemos y la textura va cogiendo ya forma. Y ahora le añado el caldo de los mejillones. Y ahora es el momento de añadir los mejillones. Como veréis, le he quitado media concha y ya los dejo preparados para que se puedan servir así. Y les voy a añadir el perejil picado. Esto huele que alimenta. ¡Qué bueno! Para las embarazadas, buenísimo. Comer mejillones, que tienen hierro, vitamina B12, es antianemia, ¿eh? Os lo digo, embarazadas, buenísimo. Y para las lactantes también. Pero todas las que estéis embarazadas, aprovechar y comer mejillones, que os va a sentar muy bien. Que sois portadoras de vida, las futuras madres del 2021. Besitos a todas. Esto está que te mueres de bueno. El caldico para soparlo con un pan de pueblo está para chuparse los dedos. Me despido de todos vosotros. Hasta la próxima receta. Besos, cuídense, coman bien. Hagan mis recetas, que están deliciosas, y va por todos mis seguidores, en especial por Raúl, que es el que me dijo que hiciese esta receta. ¡Chao!